Bienvenido y bienvenida al episodio número 108 de Peor Caso. En este episodio, el misterio de la cueva de los tallos. Hablándote desde los lugares más calcificados de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Cristian Rusinque. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás, Cristian? Bien, hermano. Emocionado, acá con un poquito de hambre, pero apoyándome solo con café. Estoy en dieta de café ahorita mismo. Igual, puro café. Oye, regresamos a los fondos de la Tierra. Sí, hacía falta también. Yo sí dije, uy, no, acá con tanto sol y tanto aire libre, no, me hace falta embutirme ahí a alguna cueva y ver qué encuentro. Eso. A ver qué encontramos esta vez. Eso. Sí, ustedes recuerdan, Armando y yo tuvimos un episodio acerca de Agartha y la teoría de la tierra hueca. Uh-huh. Y entonces cuando él me dijo, oye, alista tu maleta, alista tus botas porque vamos a aventura. Yo dije, listo, de una. Eso. Y hoy día nos vamos a ir a Ecuador. Ah, vale, déjame saco mi pasaporte. No, ¿tú tienes pasaporte colombiano todavía? Sí, pero no sirve, por ¿no lo que sirve? tengo entendido. Pues me toca viajar con él. Yo no sé si te conté, pero hace unos años tuve unas vacaciones a México. Ajá. Y viajamos de Houston a Dallas, de Dallas a Cancún. Y cuando aterrizamos en Cancún, me deportaron a los Estados Unidos porque mi pasaporte colombiano no estaba al día. Y aunque no lo necesitaba, porque soy ciudadano americano, necesitaba llevarlo y no sé, hubo un problema. En fin, serio? se volvió un rollo lo más... Sí, se volvió un dolor de cabeza y al fin y al cabo me deportaron a Houston. No, hermano, me deportaron a South Carolina y después me tocó tomar otro vuelo a Houston. En fin, le eché la culpa a la aerolínea porque ellos fueron los que me dejaron salir. Pero espérate, de Houston a ¿tú Dallas. mostraste tu pasaporte colombiano? Sí, yo llevé todo. Pero no tenías por qué mostrar eso. Ah, porque si no necesitarías visa. Si entras con el americano. Bueno, podemos hablar de eso podemos hablar todo el día. En fin, eso se volvió unas vacaciones lo más de mal. Perdí de un paseo de 5 días perdidos. Ah, bueno, igual no tanto. En fin. Y bueno, una historia para contar. Sí, eso sí. Sí, ya hasta hice una vez una serie de comedia. Ahí fui a un stand-up night y introduje el cuento ahí como que el único latinoamericano que fue deportado de regreso a los Estados Unidos. Qué loco. Bueno, con pasaporte de cualquier país de América Latina parece que son todos miembros del Mercosur y si son válidos y al día creo que uno puede entrar a cualquier país que quiera. Pues ojalá. Sí. Bueno, pero entonces con lo del pasaporte podemos ir a Ecuador y eso es donde va a iniciar nuestra historia, correcto, ¿verdad? El Coangos es una villa que queda donde viven más o menos unas 80 personas en medio del bosque lluvioso en la cuenca amazónica del Ecuador cerca de la frontera con Perú. El lugar está aislado y solo se puede acceder a caballo o a pie. De todos modos, en 1995 fue campo de batalla en una guerra por disputas territoriales con Perú. La guerra Perú-Ecuador. La zona está habitada por indígenas nativos Shuar, también llamados jíbaros por los conquistadores españoles, que lo usaban en forma despectiva. El término jíbaro se refiere a campesinos o personas que viven en el campo. Los Shuar, sin embargo, son también conocidos por sus cabezas reducidas. ¿Tú habías escuchado estas las cabezas jíbar, las cabezas reducidas o...? Pues el término jíbaro sí lo he escuchado, pero es como algo ya malo, como que un insulto. Uh-huh. Pero lo de las cabezas reducidas también eso aparece en toda clase de medios sociales, ¿no? Sí. Ha habido películas, sí, libros claro. Todo. Pero lo que sí me llama la atención de eso es que hay como una técnica química acerca del proceso necesario con ingredientes naturales para llegar a ese estado, para llegar a reducir un cráneo. Uh-huh. De hecho, no tiene mucho que ver con el tema de hoy, pero encontré la información y la vamos a comentar después en el Afterpod. Cómo reducir, cómo achicar cabezas. A tus enemigos, para que sepan. Eso. Bueno, esa era lo que pasaba es que cuando ellos peleaban contra una tribu enemiga, ellos creían como en 3 espíritus. Un espíritu benigno, un espíritu maligno, y no recuerdo qué otro espíritu más. Pero era como que si habían enemigos era porque ellos habían sido como poseídos por un espíritu maligno. Entonces, cuando derrotaban a los enemigos, le reducían la cabeza al líder.
Y con eso hacían que todos los aliados de los enemigos se ligaran a su tribu. Ok. Y la cabeza reducida la conservaban como un talismán que se llamaba Sansa. Es el nombre como de ellos, el nombre real del talismán es Sansa. Es un talismán, la cabeza reducida. Y eso les cosen los ojos, los párpados y la boca. Los párpados y la boca y los oídos para que no se escape el espíritu. Ah, para eso. Para eso es. Entonces, ellos mantienen estos Sansas por un tiempo, pero luego ellos notan que empieza a perder poder. Cuando notan así como que las cosechas no son muy buenas o las mujeres no están siendo muy... atraídas. No tienen muchos bebés, ¿cómo se llama? Ah, infértiles. Claro. Entonces ahí como que pierde el poder el talismán y ellos pierden interés en eso, no lo conservan. Pero cuando llegaron los europeos, notaron que ellos tenían interés por estas cabezas reducidas, así que ellos las usaban, las que ya no tenían el espíritu funcionando, activo, que se le había acabado la batería. Se le acabó la pila. Las vendían o las intercambiaban con los europeos por cosas que eran más valiosas para ellos. Oh. Entonces, se dieron cuenta de que había tanto interés por estas cabezas reducidas que empezaron a cazar, a buscar enemigos, porque si no habían, los buscaban. Y por eso los conocieron como los cazadores de cabezas. Ok. Porque se dieron cuenta que del interés del valor económico que tenían estas cabezas reducidas, curiosamente, para los europeos. Wow. Entonces, claro, en algún momento podrían haber sido peligrosos, pero hoy en día no. Hoy en día, como vamos a ver, encontraron otro recurso para ganar dinero. Sí. El turismo. Hay otra tradición de los Shuar, que es cuando una mujer casada era encontrada con otro hombre. También le cortaban la cabeza y la convertían en un Sansa. ¿What? Cuando una mujer estaba casada con otro hombre. Claro, cuando una mujer la encontraban así con otro hombre, o un hombre también la encontraban con una mujer, un adúltero, si es que alguien practicaba adulterio, también le cortaban la cabeza y la convertían en un Sansa. Porque como te digo, no es como más que fuera como un castigo, sino que también era porque si es que estaba haciendo algo malo, tenía que estar poseído por este espíritu maligno. No es que no era un castigo, no, pues qué regalo. Claro, un honor que te convierte ¡Un honor! Entonces resulta que la historia cuenta que encontraron a una mujer que había sido infiel. Entonces la mujer se escapó al monte porque no quería el honor y prefería morir en la intemperie o morir devorada por algún animal. Porque no quería ese honor. Porque si regresaba le iban a convertir en llavero. Le iban a dar un honor. Dios mío. Oye, pausa. Dijiste algo, te cuento un chiste súper rápido. ¿Ya? Habían 2 ovejas jugando fútbol y uno patea la pelota al monte y dice, ve. Y la otra dijo, no, ve tú. Ok, dijiste monte, me recordaste el chiste. Listo, ahí. Te activó la neurona del chiste rápido. El chiste malo del episodio, ahí ya. Listo. Eso, ya. Podemos seguir Qué bueno que contaste eso, porque así no voy a ver nada más peor que eso. Claro, para calibrar el humor del episodio. Exactamente, hay que tener un equilibrio de contenido y chistes malos. Por eso es que no me invitan. Claro. Bueno, entonces la mujer pasa unos días en la jungla y mientras está buscando algo para comer, llega a una quebrada y descubre una cueva con un montón de tellos. Los tellos son unos pájaros que eran un alimento muy codiciado por los habitantes de la zona. Así que la mujer regresa a la villa y pide el perdón a cambio de revelar el lugar donde había encontrado la cueva donde habitaban los pájaros. Así así es como los Shuar descubrieron la inmensa cueva con una entrada vertical. O sea, le dijeron que bueno, fueron a la entrada y encontraron la entrada a la cueva de los tellos. Ok. No, perdón, es tallos. Tallos. Que tiene el nombre de la cueva, de los tallos, por el nombre de los pájaros que habitan adentro. Entonces, así fue como fue descubierta la cueva según las historias de los Shuar.
Sí, la tradición oral Ujú. de esa cultura. Exactamente. Entonces, antes de hablar de la cueva en sí, ¿quieres saber un poco más sobre estas aves? Dale, Porque son ¿por qué no? interesantes. Eh, Se encuentra por todo el norte de América del Sur. Es una ave nocturna que se alimenta de frutas y vive en cuevas y usa ecolocalización. Es la única ave que usa ecolocalización como los murciélagos. ¿En serio? Ujú. Esa parte no la sabía. Las colonias pueden tener hasta 20.000 individuos, 20.000 aves. En las cuevas, sin mucho material para fabricar nidos, fabrican los nidos con fruta que regurgitan o las propias heces, o sea, el excremento. Claro. Los nativos dicen que son como palomas, seguramente por el color y el tamaño, pero en realidad están más relacionados con búhos o lechuzas. Tienen una excelente visión nocturna. Bastones se llaman las células que capturan la luz en la retina. Los tallos son los animales que tienen la mayor cantidad de bastones En en los ojos. densidad Ah, wow. que cualquier otro animal. Que cualquier otro animal vertebrado. 1.000.000 por milímetro cuadrado. 1.000.000. Cristian. 1.000.000. 1.000.000. Los humanos tienen como 150.000, más o menos, por milímetro Wow. cuadrado. Conos se llaman otras células que son las receptoras de... Perdón. Conos se llaman las otras células que manejan la agudeza visual y el color. Pero Ujú. estas aves tienen tantos bastones para detectar luz que apenas tienen espacio para conos. Así que deben ver así como medio borroso y sin mucho color. Entonces tienen más bastones que conos. Correcto. Detectan más la luz, pero no ven ni muy bien ni muy a color. De noche no se necesita el color mucho, supongo. Ah, tienes razón. Me Eh, imagino, a ver, de pronto tienen receta estas culturas. A ver si encuentro algo ahí en línea. Ujú. Un limoncito, hay un tallo con limón, Igual por papita. muchos bastones que tengan para detectar luz, si no hay luz no pueden ver. Así que evolucionaron para usar ecolocalización. El, o sea, producen un sonido, así como un cliqueo, Ujú. y escuchan así como rebotan las paredes y con eso se pueden ubicar. Y cada ave tiene así como una voz diferente. Entonces ellos se concentran en su propia voz, en el eco de su propia voz para poder ubicarse. Entonces cuando tú estás dentro de estas cuevas se escucha este sonido, como un zumbido así constante de las aves a diferencia de los murciélagos, que nosotros no podemos escucharlo porque ellos lo hacen en una frecuencia que no oímos. Nosotros sí podemos escuchar la frecuencia de estos pájaros. Sí, vi un poco de videos de gente que entró a las cuevas y como de fondo se pueden escuchar los latidos de las alas. Sí, También obviamente también, se ven claro. los pájaros, pero Claro. ese zumbido, ese sonido hasta suena como de vez en cuando estos animales producen como un sonido que suena algo similar a un grito, algo raro, algo que si tú lo escuchas no dirías, eso viene de un pájaro. Ah, Y con los ecos especialmente, puede ser. exactamente, y uno ahí embutido en una cueva Ujú. claustrofóbico, rodeado de paredes, eso me imagino asustaría a cualquiera. Puede ser, sí. En inglés se llaman oil bird, oil como aceite, Ok. porque tienen una alta concentración de aceite en la carne por los frutos que comen. Comen unos frutos de palma que son ricos en aceite. Y eso las hacen objetivo de las tribus nativas que las usan para comer o las extraen el aceite para usarlo como combustible. Especialmente Ahora, los bebés. A las aves bebés tienen más concentración de aceite que las adultas. Entonces los pichones son más grandes que los adultos. ok. Y después se achican. Por eso están en peligro de extinción. Pero gracias a protección del gobierno están dentro de los niveles más bajos de riesgo, pero igual están en riesgo. Ahora tengo ganas para alitas. Alitas de Deberías pollo. no, porque están en peligro de extinción. Come frutas en vez. Ah, ok, También vale. tienen Más frutas saludable. de palma, eso. Como los tellos viven en cuevas por todo el lado norte de América, del sur, hay varias cuevas que se llaman cuevas de los tallos. O cuevas de los guácharos también, les llaman en Venezuela. A las mismas aves. Ok. A la que nos referimos en este episodio es la cueva de los tallos de Coangos. Es el nombre En más Ecuador. preciso de la cueva, claro. En esta cueva también se encuentran un montón de cucarachas que se alimentan del guano de los pájaros. Y guavás,
No sé si tú viste videos y viste algunas imágenes donde aparecían como unos arácnidos. Sí, esas como arañas Sí, parecen cangrejos, tienen. sí, eso. Vamos a dejar videos y fotos en la página en peorcaso.com/108 para que vean. Se ven bien terroríficas, Sí. pero son dóciles. Ujú. Son arácnidos que no van a saltarte encima y si los tratas de tocar se escapan, no pican ni muerden. Pero se ven horribles y en algunas partes como que los tratan de extinguir porque creen que son peligrosos. Claro, de apariencia Sí. uno los ve, da miedo. Ajá. Y uno con aracnofobia no, hermano. Eso, yo pensé que eran, cuando los vi la primera vez, pensé que eran Vinagurún, se llaman unos que hay acá, que cuando los molestas te tiran así como un líquido que es como vinagre. What the what? Sí. Pero no hacen nada. Otro tipo. Guavás, pero se ven horriblemente terribles. En inglés se llaman whip spiders. Ok. Entonces, hablemos de la cueva ahora. Súper. Hay un montón de personajes en esta historia. Sí. Y la historia está bien mezclada con mitos y cosas inventadas. Entonces de repente es como difícil saber qué pasó primero y qué pasó después. Sí. Entonces la forma en que lo vamos a presentar es que como fue como visto hacia el mundo. Y de ahí Vale. vamos a ir como hacia atrás. Más o Ok, menos. pero eso vale la pena mencionarlo desde un principio, que en sí la historia y los relatos que vamos a mencionar puede que estén en un orden que parezca desordenado, pero pónganle atención a los datos porque en sí ustedes pueden como que ponerle la orden a los sucesos. Pero como dijo Armando, ya han pasado tanto tiempo que hay información que se le agregó, hay datos que terminan siendo falsos y es difícil de pronto llegar al núcleo de lo que tiene la historia. Pero para mí, cuando me presentaste la oportunidad para grabar el episodio, hermano, eso, entre más yo analizaba y encontraba información, sea por datos en línea, anécdotas en periódicos publicados en ese entonces, videos, más me emocionaba porque para mí esto siempre tiene, pues es jugo, papi. Sí, yo sabía que te iba a gustar. Y yo estoy aquí por el interés geológico. Entonces, la cueva se hizo famosa gracias a un libro de 1970 que se llama... No, perdón. La cueva fue presentada al mundo por primera vez en 1970 en un libro que se llama Beyond the Andes, sobre civilizaciones preincaicas, y fue escrito por Pino Turola, luego de una expedición. Pero fue años después, en 1973, cuando la cueva se popularizó gracias al fantástico libro de Eric von Däniken, El oro de los dioses. El infame Eric von Däniken. Eric von Däniken, si tú lo nombras a alguien que sigue estas historias paranormales y misticismo, es súper conocido. Es como si te dijera, no sé, Michael Jackson de la música pop. Sí, exacto. ¿No es cierto? Sí, es señor. súper conocido. Él es conocido por más que nada por el libro... ¿cómo se llamaría? El carruaje de los dioses. La carroza de los dioses. La carroza de los dioses. Esta es la persona que creo que inventó el término de astronautas. Ancient Astronauts. Él es el original. ¿Cómo se llama este tipo que tiene el pelo loco? El griego. El griego, sí. Él es el que inventó esto, más que nada. Sí, entre los dos. No tanto como que lo inventó, sino que fue él como que lo produjo en forma... masificó el interés. Sí. El libro habla sobre cuevas subterráneas en Ecuador. Te mandé el libro. No sé si le echaste una mirada. Sí, ahí vi lo descargué. Sí, lo descargué. Yo mientras estaba investigando esto, como me gusta coleccionar también, lo encontré en eBay y me compré la primera edición en inglés. Ah, nice. ¿Tienes algún otro libro de Eric por $4? No, ninguno. No. Ok. Es de colección solamente. Yo no creo en estas cosas, pero me gusta coleccionarlo porque me gustan las historias que cuentan. Sí, en sí, son pues... divertidas. Sí. Así que no me llegó, pero lo encontramos en PDF, así que yo leí algunas partes. El libro habla de... Tiene el estilo del El retorno de los brujos, que me gusta porque al principio de cada capítulo hay un párrafo con guiones sobre qué cosas se hablan en ese capítulo.
Ok. Entonces, por ejemplo, en El Retorno de los Brujos, por ejemplo, baterías antiguas aparecen en el párrafo de introducción. Entonces dice cosas así. El libro habla de cuevas subterráneas en el Ecuador, salas semejantes a refugios antiaéreos a 240 metros de profundidad. No estoy diciendo que esto sea verdadero. Radiaciones de origen desconocido, una biblioteca metálica, la primera escritura de la humanidad, amuleto del periodo mesolítico, tabla de piedra con dinosaurio, la cúpula más antigua de todos los tiempos, custodiadas por indios salvajes, el descubrimiento más increíble después de Troya y mucho más en el Oro de los Dioses, disponible en tu librería de libros paranormales más cercanas. Peor caso no se responsabiliza por la muerte de neuronas. Este man. Ese es el libro de Erich von Däniken. El von Däniken hablaba sobre la hipótesis del paleocontacto, originalmente propuesta por Matthäus Angrest y otros a nivel académico serio, y frecuentemente presentada en la literatura pseudocientífica y pseudohistórica desde la década de los 60. La teoría o la hipótesis dice que en el pasado extraterrestres avanzados desempeñaron un papel influyente en los asuntos humanos, o sea, los Ancient Aliens. Esa es la hipótesis. Paleocontacto se llama como el nombre oficial. Y su defensor más abierto y comercialmente exitoso fue el escritor Erich von Däniken. Ujú. Aunque en un principio, como hipótesis, podría haber tenido validez, tal como la hipótesis del centinela o la de los artefactos extraterrestres. Entonces está el paleocontacto, la hipótesis del centinela y los artefactos extraterrestres que en algún momento tuvieron algún interés científico, porque básicamente no se ven tan descabellados. Empiezo entonces con la hipótesis del centinela, el cual explica que si existen civilizaciones alienígenas avanzadas, puede que dejen aparatos de monitoreo inteligentes dentro o cerca de los planetas de especies que estén evolucionando. Cuando estas especies ya lleguen a un avance tecnológico en particular, se supone, o dice esta teoría, que los sistemas de monitoreo inteligentes iniciarán alguna clase de contacto con estas especies nativas al planeta, sea para iniciar alguna clase de comercio, de intercambio de conocimiento, lo que sea. Ahí metes tú lo que quieras. Ujú. Pero eso es lo que dice esta hipótesis. Entonces, adicionalmente, como dijo Armando, existen ciertos artefactos extraterrestres, o piensan muchos que creen en la hipótesis del centinela, y también mucha gente que cree en alienígenas y ufologistas, ufologists, como se dice en inglés. Ufologistas. Ufologistas, que creen que si existen inteligencias avanzadas de otros planetas, que si ellos pasaron por nuestro sistema solar, pudieron haber dejado ciertas cosas, objetos, que podemos identificar para rastrear su paso por donde estamos nosotros. Y esto puede ser toda clase de cosas: las pirámides y la cara que existe en Marte, ciertas estructuras que supuestamente están en la Luna, algo también que se explica como esferas Dyson. Entonces, en sí, la gente que se suscribe a estas creencias cree que hay evidencia en el espacio que puede apoyar este punto de vista. Solo hay que encontrarlos, y muchos creen ya haberlo hecho, sino que, como todo, ¿no? Especialmente en estos temas sobrenaturales, que todo termina siendo borroso, encuentran un video o una foto y está en mal enfoque, entonces Sí, claro. es difícil ponerle el dedo a lo que puede ser cierto o no. Cierto. Pero ahí está. Imagínate que en el futuro, lejano, no sé, en el futuro lejano, el Sol va a ir perdiendo poder, ¿no es cierto? Sí, eso sí es. No sé, imagínate que en el futuro a lo mejor llegamos con sondas a Júpiter y la temperatura puede albergar vida y encuentran nuestras sondas que enviamos hace miles de años atrás. Ese es creo que parte de la historia de la película Contacto, donde
nosotros detectamos alguna señal Sí, a del mí me espacio y encanta esa termina película. siendo que una inteligencia extraterrestre detectó nuestras primeras ondas sonoras que enviamos al espacio Sí. exterior, y cuando nosotros recibimos la imagen que ellos escucharon por primera vez, y termina siendo una foto de Hitler. Sí, Entonces lamentablemente. nos está dando mal. Porque fue la primera televisión Ajá. de las, ¿cómo se llama este evento deportivo? De las Olimpiadas en De las Alemania, en Olimpiadas en Berlín. Alemania. Claro. Pero hablando del Daniken, yo tuve un periodo de tiempo donde pues estaba súper metido en temas conspiracionales y lo demás, y pues admito que fui joven y en ese entonces estaba pasando por otras cosas en la vida. Mi enfoque estaba en otra cosa, y aunque no es que crean en lo mismo hoy día, de ambas maneras me alegro mucho de haber sido expuesto a estos temas, porque en sí Ajá. me abrieron un montón pues, de ideas y ampliaron mi imaginación. Aunque el Von Daniken parece que tiene sus datos ahí concretos, hay gente que se ha dado cuenta que él ha estado como que seleccionando puntos específicos Ujú. de ciertos hallazgos arqueológicos para empujar sus propias ideas. Es decir, que no necesariamente presenta todo Sí. lo que ha encontrado, y solo presenta lo que ayuda a reforzar sus creencias en estos contactos pasados de astronautas de otros planetas que nos ayudaron a nosotros en las primeras etapas de la humanidad. En eso en sí, creo que muchos terminan diciendo fácilmente, aliens. ¿Qué pasó con las vacas? Aliens. ¿Qué pasó con el presidente que asesinaron? Aliens. No sé, para todo la respuesta hoy día son aliens. Creo yo que no hay que olvidar la capacidad del ser humano para ser creativo y para sobrevivir. Entonces, eso lo digo ahí, lo dejo ahí, lo Sí, planteo lo ahí. que pasa es que esta gente hacen una carrera basada en esto, es su trabajo, su Es vida está exacto. basada en esto. Entonces, cuando ellos van a explorar algo o investigan algún tema, ya tienen como una predisposición y tratan de buscar, y es natural que uno busque cosas que te afirmen, Sí, exacto. Uno ¿no es puede ver cierto? algo en las nubes y persona A dice, es Ujú. un ángel. Persona B dice, no es un ovni. Persona C dice, no es Superman. Es totalmente Claro, subjetivo. Lo que acabas de decir también se puede decir acerca de otros oficios y otros trabajos, porque si tú te la pasas toda tu vida enfocándote en un área específica y llega otra persona y contradice lo que tú crees ha sido cierto toda tu vida, eso se va a defender a puño y dedo, ¿no? Entonces, claro. por ejemplo, los egiptólogos tienen mucho problema con ciertos otros grupos de gente, ufólogos y lo que sea, que tratan de contradecir lo que ellos creen es la historia completa de Egipto. Entonces eso se vuelve, y he visto videos, man, la gente se pone agresiva, Sí, se ponen de todas a maneras, sí. gritos, insultos innecesarios, porque están atacando Ujú. el trabajo de vida que han estado estos, Correcto, entre comillas, expertos dedicándose. claro. Entonces, eh, Y pasa también en la ciencia, sí, científicos que eso, están recibiendo dinero para hacer una investigación y necesitan encontrar resultados. Entonces, igual no es que todos los científicos sean así como escépticos, para nada. tienes razón. Hay un montón de casos en que los resultados fueron manejados Sí, o las estadísticas fueron manipuladas. Por eso es que en ciencia se llama peer review, cuando alguien hace una publicación y te da todos los detalles para que otros científicos también puedan reproducir los experimentos. claro. Y así es como logramos llegar a acercarnos a la verdad. Pero cuando no se puede reproducir y hay solamente fotos borrosas Sí, o historias de que alguien vio esto y sin ninguna prueba, es un poco más difícil creer. exacto. ¿Ya? Entonces, Von Daniken, en su libro El oro de los dioses. El oro de los dioses fue escrito después de su libro famoso, o sea, él ya era famoso cuando escribió este libro. Sí. Von Daniken afirma que en 1969 un explorador llamado Juan Morix había explorado la cueva de los tallos y había descubierto montones de oro, extrañas esculturas y una biblioteca metálica. O sea, habían álbumes de Metallica, de Slayer, de Iron Sí, Maiden. claro. to- AC/DC, los ese- clásicos. claro, todos los clásicos estaban ahí. La biblioteca metálica. Es que le llaman biblioteca metálica, pero en algún momento yo encontré la biblioteca de oro
o la biblioteca de oro de los hombres, la biblioteca de plata de las mujeres. Tiene Sí. el nombre que tú quieras. Según los recuentos, estos artículos estaban ubicados dentro de túneles artificiales que habían sido creados por una civilización perdida con la ayuda de seres extraterrestres. A veces nombraban que eran gigantes. Ujú. Entonces, von Däniken llegó ahí por lo que Juan Morix había escrito. Ujú. ¿Quién era Juan Morix? ¿Quién era Juan Morix? Juan Morix. Sí. Morix era un explorador húngaro-argentino, famoso por el escrito titulado El origen americano de pueblos europeos. Morix, las teorías de Morix son más locas que von Däniken, yo diría. Consiste en una serie de afirmaciones pseudohistóricas con respecto a Europa, Asia, América y el contacto precolombino. Morix decía que los sumerios, húngaros e íberos vinieron originalmente del continente americano. O sea, no al revés. Ajá. También dice que el idioma nativo de varias poblaciones indígenas de América, incluyendo Sachila de Santo Domingo, o Paruá, supuesta lengua extinta de los nativos de Paraguay, era en realidad húngaro. Todo esto sin ningún tipo de evidencia y no se detenía a comparar versiones húngaras con cuentos populares americanos. Continuaba divagando sobre otras propuestas extravagantes y también sin ninguna información de soporte, como que los vascos, junto a varios pueblos indígenas de Norteamérica, son de la misma rama racial y lingüística de los hunos. Los hunos eran nómadas que vivían en Asia Central y al este de Europa por el siglo VI. Ok. Todo esto llamó la atención a von Däniken, que luego de haber escrito el libro Carruaje de los Dioses, prácticamente el Ancient Aliens original, Ujú. viajó a Ecuador para encontrarse con Morix y documentar su increíble descubrimiento que había declarado legalmente, de forma notarial al menos. Lo que pasa Sí. es que cuando Morix llegó, creó un escrito notarial donde declaraba todo lo que había encontrado y fue como una forma, parece, de mantener los derechos y control del descubrimiento, ¿verdad? Sí. Por eso lo hizo. Sí, él peleó para mantener la mayor cantidad de control sobre todos estos proyectos e investigaciones. Más adelante hablaremos acerca de ciertas cosas que ocurrieron en esta tabla de secuencia, pero Moritz, desde que sabemos nosotros que notarizó lo que encontró, hizo varios viajes y inspiró a muchos a ir a investigarlo. Ujú, Hasta negó ir con ciertas expediciones porque no lo dejaron tener control total. claro. Iba a hablar del padre Crespi después, pero podríamos hablar acá un poco de él. En Ecuador hubo un padre italiano famoso que tenía una colección privada de artefactos supuestamente originales de toda clase una colección privada con toda clase de O cosas. sea, lo interesante de eso es que él ya estaba ahí cuando Juan Morix visitó Ecuador y seguramente Exacto. fue lo primero que él vio. Ujú. Entonces, el mito original origina como del padre Crespi. Sí, el padre Crespi supuestamente, tras sus obras de caridad, era recompensado por los indígenas a su alrededor con artefactos antiguos. Y Sí. él los guardaba, se los presentó a ciertos individuos, pero en sí él también ganó una cierta reputación mundial porque en su colección habían supuestas imágenes egipcias, Babilónicas. babilónicas, habían estructuras y muñequitos de dinosaurios, habían toda clase de cosas que... Después notaron que eran plásticos. Sí, para darle el resumen, tras tanto cuento, hay varias gente que dijo, no, esta cosa totalmente es falsa. La mayor parte de las cosas que tenía en la colección el padre Crespi se dieron cuenta que eran o falsificadas o eran cosas totalmente erróneas. Entonces, supuestamente hubo un incendio y muchas de esas cosas se perdieron. Pero en sí se sabe que la gente que decía que los
los Shaur le daban artefactos al padre Crespi, que eso es totalmente falso. Los Chaur podrían haberle dado artefactos, pero no necesariamente... De la cueva de los tallos. Claro. En este tiempo no había internet, entonces, no sé, pues imagínate que Padre Crespi aparece en el periódico y aparecen fotografías y medias malas de estos artefactos que no se ve claramente qué son. Juan Morix se interesa y visita y ve todos estos artefactos. Y llegar ahí cuesta. Y Juan Morix ve el interés económico que podría ganar de esto. Entonces como que sigue perpetrando el mito y escribe un libro y Von Däniken lo lee. Entonces la información era más lenta. Definitivamente. Y no había y había menos formas de poder corroborar, de poder verificar. Sí. Entonces tú viajas ahí, eres famoso y quieres vender tu libro y continúas con el mito y le sigues agregando cosas. Pero algo que sí me di cuenta es que Moritz, supuestamente, de acuerdo a la gente que lo conocía y varias entrevistas que han habido con sus amigos y familiares, indican que él no era alguien egoísta o que él no era alguien que tenía la ambición de popularizarse por sus ideas. No estaba tratando de ganar alguna clase de, no sé, de plata o beneficio económico, lo cual también confunde el tema en sí, porque uno va a pensar, este man solo lo estaba haciendo era para que la gente lo conocieran y para ganar plata. Bueno, él había escrito libros sobre esta historia de que las razas europeas provenían de los americanos. Sí, como el que dijiste, el origen americano de los pueblos europeos. Ese era su motivo. Bueno, Von Däniken viaja y conoce a Moritz. Y quiere que Moritz lo lleve a ver la cueva. En su libro El oro de los dioses, supuestamente viajan juntos a la cueva. Y en el libro aparece, en el principio del libro aparece cuando van a la cueva y encuentran un esqueleto vestido con ropas extrañas y después las galerías con todas esculturas, esculturas de animales o imágenes de animales, una mesa con unas sillas que no parecían ser así como ni de metal ni de roca, era algo más parecido como plástico. Y todas estas cosas, todo tipo de cosas así. Pero después resulta, bueno, y él escribe el libro, que gana un montón con el libro que escribe. Pero espera, entonces, ¿Moritz llevó a Von Däniken a la cueva? Bueno, eso es lo que Von Däniken dice. Entonces, de acuerdo a Von Däniken, él fue y estuvo y vio exactamente, todo. Exactamente. Ay, Dios mío. Ajá, eso es lo que sale en su libro. Entonces, como dijimos, no había internet en ese tiempo. Ese libro fue leído por todo el mundo, incluyendo a Stanley Hall, que era un ingeniero, historiador y explorador escocés, con intereses científicos serios. Von Däniken va y dice que está lleno de estos artefactos que van a cambiar la historia del mundo. Y hay un montón de gente que lo toma en serio. Años después, Von Däniken... me escuché un podcast de un tipo que participó en la producción de Ancient Aliens en el History Channel. Oh, nice. ¿Cómo se llama el podcast? Se llama Beyond Reality y el episodio se llama What's Lurking in the Tallos Cave System. Súper. Me va a tocar escucharlo. Este tipo dice que él habría entrevistado a Von Däniken y Von Däniken le había dicho que en realidad nunca había visitado la cueva y que todo lo había prácticamente inventado para escribir el libro. Y dice que él lo publicó, que había sido publicada la entrevista. No la encontré. No encontré ninguna evidencia de que Von Däniken haya desmentido lo que vio. Independiente que fue mentira o no. Pero sería interesante encontrar algo que Von Däniken diciendo que todo lo que vio fue mentira. Yo no creo que él lo diría porque le echaría a perder todos sus libros. Claro, él ya tiene una reputación. Sí, ¿y cómo vas claro. a admitir algo así? Claro, pero según él sí lo había admitido y este tipo había visitado la cueva. Y aunque no dice que vio cosas así como fantásticas, dice sí como que vio paredes con algo que podría ser inscripciones, en algo que podría ser que se veía así como medio brillante. O sea, no se trata de que uno se quema. No dice así que fue metal o oro. Ajá. Dice que encontró algunas anomalías. El tipo no es experto ni es geólogo, entonces... ¿Tú viste cuando estuvimos en la cueva todas las formas que se hacen en forma natural? Es bien fácil imaginarse cosas. Hay otro video que es una visita, una exploración de un youtuber
que no tiene trasfondo científico ni nada, sino que él visita y cuenta y muestra lo que le cuentan los indígenas. Y entre ellos muestra una huella de un pie, que supuestamente es la huella de un pie descalzo, y muestra una fotografía de eso. Porque hay cosas que dicen que han encontrado huellas. Entonces es una huella, que es una imagen que pareciera que fuera una huella. Es como la imagen de un pie descalzo, pero sin dedos, solamente como la parte de atrás. Sí, es una impresión. Claro, una impresión en la roca. Entonces, claramente se ve que es donde cayó una gotera y por el tiempo se hizo esta forma. Es pareidolia. Que nosotros te puedes imaginar una forma que es un pie, pero en realidad no. Además, si tú caminas en la roca, habría que ser muy pesado como para hundirla y dejar así como una impresión. Así que no. ¿Y a dónde estaba yendo con esto? Buena No pregunta. sé, viste, me fui del tema. No, tranqui, pero que estabas relacionando los datos que encontramos. Sí. Que igual es interesante ver este reportaje porque él habla con indígenas de ahí, con la familia, y aclara varias cosas, así como estas teorías de que apareció el gobierno de la NASA que fue y se llevaron un montón de cajas. No sé si habías escuchaste de eso también. Sí, lo vi. Como mencionamos desde un principio, hay tanta información con este tema que uno puede leer 3 artículos y tener 3 distintos sucesos de lo que ocurrió. Sí. Déjame contarte de dónde sale, de dónde pudo haber salido esa teoría. Porfa. Entonces, como resultado de las afirmaciones sorprendentes publicadas por von Daniken, Stanley Hall, el ingeniero, historiador y explorador escocés, organizó una investigación a la Cueva de los Tallos en 1976 para encontrar los tesoros que Maurice conocía y para mapear la cueva. Fue una de las investigaciones de cuevas más grandes y costosas jamás realizadas. Sí. La expedición involucró a más de 100 personas, incluyendo expertos en una variedad de campos, personal militar británico y ecuatoriano, un equipo de filmación, e incluso invitaron al ex astronauta Neil Armstrong. Ajá, sí. Fue invitado... tenía el título como de capitán de la exploración. Sí, algo ahí honorable. Sí. El equipo también incluyó a 8 espeólogos, que son expertos en cuevas, británicos experimentados y el apoyo del gobierno de Ecuador, que proporcionó asistencia por parte de las Fuerzas Armadas. O sea, puso las Fuerzas Armadas en cooperación. No sé, imagínate camiones y equipo de cosas para aviones. llevar, para transportar equipo. Para transportar gente, asistencia médica, qué sé yo. Para comparar, vale la pena diferenciar que las expediciones que tomó Marix fueron sumamente más pequeños que del que está hablando Armando. Porque, era él con unos guías, claro. Exacto, eran los primeros 2 que hizo Marix, fueron de menos de 20 personas, si mal no recuerdo, en comparación a este de 1976 que tenía sobre 100 individuos. Claro, esto fue como Jurassic Park 2, que sí llegan todos con camiones y motocicletas. Con todos los juguetes. Claro. No, esto fue espectacular. Sería bueno una película sobre eso. Sí, sería súper chévere, o por lo menos participar. Entonces, imagínate que la gente que vivía ahí, los indígenas, veían todos estos helicópteros y camiones llegando del gobierno y saben que viene este astronauta de Estados Unidos y imaginan así como que la NASA está involucrada y sacan artefactos y cosas y dicen que salieron con cajas. En algunas partes dicen que las pintaban de negro, como para que la gente no lo notara, no sé. Entonces, imagínate la imaginación que puede despertar en esta gente ver todo este espectáculo. Sí, claro, hermano. Que prácticamente para los más conspiracionistas es que la NASA fue y saqueó todo para que nadie descubriera nada más, y por eso es que ahora si tú vas no vas a ver nada. También hasta vi reportes que indicaban que después de que entraron esta unión de científicos, que tras haber extraído cosas que no sabemos qué fueron, hasta dejaron cosas falsas, es decir, trataron de plantear evidencia para desviar a posibles otros curiosos que intentaron llegar a la supuesta biblioteca de heavy metal. Claro. Bueno, cuando llegó toda esta gente, hablaron con Moritz y bueno, vamos Moritz, muéstranos entonces la cueva. Moritz se echó para atrás
no quiso participar en la exploración porque según él no estaban cumpliendo sus acuerdos. Seguramente, Exacto. como tú dijiste, porque no le dieron ningún tipo de control. Para ello iba a ser el mero guía que le íbamos a apuntar en la dirección correcta y nada más. Ajá. Y posiblemente era porque no había nada. O sea, no, ¿qué es lo que iba a mostrarle? La La, biblioteca de oro. la cueva fue explorada durante 40 días. Aparte de los estudios para documentar y mapear la cueva, se encontraron restos arqueológicos de 1500 o 800 años antes de Cristo. Cosas así mundanas dejadas por habitantes nativos. Encontraron cosas. Pero no hubo ninguna evidencia de las exóticas afirmaciones de Maurice ni de Van Daniken. Tampoco encontraron evidencia de construcciones hechas por el hombre o de forma artificial, y geólogos pueden fácilmente explicar todas las formaciones naturales de la cueva. Eso también lo vi yo en varias partes. La gente que bajaba a estas cuevas se quedaban como ¿Atónicos? fascinados Ah, con unas estructuras de con los roca arcos. que parecían ser como puertas o Sí, construcción a mano e insistían de que esto no pudo haber ocurrido naturalmente, cuando la verdad yo tengo un amigo que es un geólogo y yo cuando le mando alguna foto, oye, ¿esto qué te parece ser? Cualquier geólogo puede explicar esta clase sí. de forma natural porque los minerales en todo tipo de rocas tienen y pueden crecer o moverse de formas que pueden asimilar una construcción hecha a mano. Entonces, para quienes digan eso es imposible que pueda ocurrir naturalmente, están incorrectos, porque Claro, en el ¿no? mundo Hay un montón natural, de cosas en la naturaleza que tienen ángulos rectos o sí, formas exacto. hexagonales. Dicen, hay unos que creen que dicen que la naturaleza no trabaja en líneas rectas, pero digo, eso es falso, Eso es porque falso, sí. eso ocurre en todo lado. Sí. Después al final te voy a contar cómo se crean las cuevas. Vale. Porque nosotros acá también tenemos hartas cuevas. Eh, es verdad eso. Los indígenas, Chuar, habrían dicho luego a Stan Hall, que es el que había organizado la expedición, El escocés. el escocés, que era la cueva equivocada y que la cueva real era secreta. Súper fácil desmentir todo eso diciendo eso. No, si esa no es la cueva real. ¿Ustedes entraron fue a esa? Sí, No, no, esa no es. hermano, esa Claro, no por eso no era. encontraron nada. Lástima, es que no me pusieron atención, no me dejaron a mí llevar control de todo, entonces, bueno, Ajá. de pronto. Porque a Morix y a los Chuar les interesa que esta mitología continúe porque así sigue yendo gente a investigar y ellos cobran. Obviamente hay que pagar porque te lleven a la cueva. Sí, turismo. Hoy en día hay que pagar como $1000 por persona. $1000. Ujú, por visitar. Creo que es como 2 o 3 días. Te puedes quedar en donde viven los Chuar, interactuar con la comunidad de ahí y te llevan unos guías. Y ahí también problemas con los guías porque ellos también se pelean por los turistas. Me imagino. Entonces, claro, pagan un poquito más y te llevan a la entrada de Morix, qué sé yo, a la entrada secreta. No, hermano, eso me da lástima porque, ok, pensándolo del lado científico, es totalmente viable y aceptable de que alguien pueda decir que si la información y los hechos no concuerdan, si estas teorías no se pueden reforzar o practicar, o si no hay forma de encontrarle la verdad, que es totalmente irrelevante e innecesario. Yo contradigo esa creencia porque ya esto se volvió parte de la historia y la cultura de ese país, de esta población, es parte de lo que son ellos. Entonces, Ujú. es fácil decir, no, no es verdad, no vale la pena, ignorado, olvidado, sigamos adelante. Pero es importante para mí como persona y como latino de que no olvidemos que estas historias, estos cuentos, mitos y leyendas son parte de nuestros antepasados y las personas que somos nosotros. Sin ellas no estuviéramos nosotros aquí. Si no las crees, perfecto, pero el hecho de que estos nativos todavía están creciendo y es parte de su economía, obviamente nos hace pensar, bueno, de pronto le están sacando el jugo y que Sí. pues, ya se volvió un sitio turístico. Incluso, mira, cuando te conté, yo estuve en México por última vez, me deportaron, eventualmente pude regresar. Estuvimos en un grupo turístico que nos llevó
a Chichén Itzá, si mal no recuerdo. Chichén Itzá. Y los guías, eso nos echaron cuento de que los cristales y que todas estas cosas. ¿Por qué? Porque eso vende. Y hay gente que va ahí y están esperando recibir esta clase de información chamanista de que, eso, sí. es que el mundo y el pasado, eso se ha vuelto, han romantizado la historia pre-inca, precolombina y bueno, ya se volvió negocio, pero al mismo tiempo no es decir que todo esto es falso, en mi opinión, es lo que quería mencionar. Pero imagínate que si esta gente mataba para poder reducirles las cabezas y venderlas a los europeos. Organizaban cacerías de cabezas. ¿Cómo no van a mentir para poder mantener el ingreso? Hermano, si uno con hambre hace cualquier cosa. $1,000 para ellos es un montón de dinero. Bro, y los que más tal como tú dices, los que más asisten a estas cuevas, porque no deja de ser interesante, aunque está un poco en forma remota, son los que buscan, los que para ellos es una experiencia. Una experiencia y quieren encontrar... ¿A dónde está esto? Lo puse al final. Como os he dicho, esas calcomanías que uno ve en carros, I want to believe, yo quiero creer. Eso, quiero creer y está predispuesto a creer y van entusiastas de lo paranormal. Sí. Y le cuentan a los turistas cualquier cosa que ellos quieran escuchar. Exacto. Historias de que vieron gente vestida de blanco. Sí, y ellos no son estúpidos. Ellos son gente como nosotros. Y si se dan cuenta que alguien... Ellos saben leer a la gente. Como que se dan cuenta de las cosas que están diciendo. Y es fácil. Si alguien... Tú puedes... Eso, el cuento de los psíquicos y lo demás. Tú puedes fingir tener esta clase de poderes y leer el futuro con solo escuchar a alguien hablar. Es que mi esposo se fue, yo no sé qué cosa. Entonces ahí ya tienes el enganche, el esposo. Me contacté con tu esposo. Ahí le echan el cuento necesario para que ellos puedan tener el pan de cada día. Y no es que tengan dificultad para desmentir algo, pero en este caso es muy fácil diciendo que no encontraste nada porque es la cueva equivocada. Porque desmentir de cosas pueden decir desde que si tú no crees, tú no vas a encontrar nada. Claro. Porque, no sé, los espíritus como saben de que tú no... Sí, no sé. La exploración oficial incluía a un astronauta, lo cual le da más leña al fuego para poder inventar cosas. ¿Y por qué un astronauta fue ahí? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué Neil Armstrong no puede ir a visitar una cueva? O sea, si viajó a la Luna... Podría pensar, sería chévere visitar el fondo de la Tierra también. Algo que sí me dio como que de pronto curiosidad o sí incitó mi mente ahí conspiracional fue que supuestamente durante esta investigación a gran escala con los equipos del Reino Unido y de los estadounidenses y de Ecuador, fue que por alguna razón mantuvieron a los guías indígenas separados. Es decir, trataron de... No sé por qué o no sé si de pronto tú encontraste lo mismo, pero aparte de eso, los científicos, los geólogos ecuatorianos no pudieron proceder al mismo paso que los europeos. Vi yo una sección donde indicaron que querían seguir en uno de los días donde estaban allá adentro, querían proceder más a fondo y los que estaban a cargo de todo esto, los europeos, les dijeron a este grupo de científicos que no, ustedes van el día de mañana o el día del próximo sabía día. Eso. Entonces, eso también puede que incite lo de, estaban tratando de esconder algo, querían llegar primero y sacar todo y después dejaron a los ecuatorianos ir y darse cuenta, no, es que no hay nada. Qué loco, sí. Sí, es un cuento loquísimo. De la historia de las cajas tengo otra historia más también que... Vale, yo no encontré nada de las cajas. Crespi. Cuéntanos. Bueno, a ver, déjame ver si hay más que contar sobre esto. Me parece que no, o sea, hay de todo. Hay un montón de información. Vamos a dejar hartos videos y documentación en peorcaso.com. Hermano, si yo tuviera la plata, iría solo por ir de vacaciones. ¿Cierto? Sí. Bueno, ya te cuento, pues son $1,000 por persona y eso no cuenta tu comida y... A vender un riñón me va a tocar. Pero hay varias cuevas interesantes que se pueden visitar. Bueno, el personaje, Padre Crespi. Déjame hablarte un poquito más sobre él.
Él vivió en Cuenca, Ecuador, durante más de 50 años antes de su muerte en 1982. Era sacerdote de la Iglesia María Auxiliadora y era el que recolectó objetos y abrió un museo en algún momento en la escuela salesiana en Cuenca. En 1960 fue uno de los museos más grandes de Ecuador y Crespi era reconocido como una autoridad arqueológica en la zona, aunque para la iglesia era más o menos una vergüenza. Las reliquias eran claramente falsas, mayormente era solamente estaño repujado. Yo no sé, pero yo me acuerdo en la escuela, cuando chico, que nos hacían repujar unas láminas de cobre con imágenes. ¿No? ¿Tú hiciste eso alguna vez en la escuela? Repujar es cuando sobrepasas algo con un papel encima y un lápiz. No era, tú lo ponías esto y por atrás hacías como dibujos con un stencil, como, no con un stencil, con una herramienta así como como escultura. Como, no sé, pues imagínate con un lápiz que tú dibujas en una lámina de aluminio. Ok. Y como que sobresale la imagen por delante. Ok, ya te ¿Ya? capto. Hacíamos arte así y eso es más o menos lo que tenía el padre Crespi. La colección era un fraude, consistía en un apiladero de trozos de latas, chapas de latón, tiras de cobre mezcladas con montones de cadenas oxidadas, juntos con láminas de metal y piezas de maquinaria. Algunas de las planchas de latón se habían estampado con símbolos inventados y dibujos de animales y dinosaurios. Esto lo dice James Randi, que examinó la colección. Randi, ¿te acuerdas quién era James Randi? No lo supe hasta que investigué, pero supuestamente es un incrédulo famoso que Sí, hasta puso una tú hablaste recompensa. Sí, ese. Bueno, Randi examinó la colección y dice que entre las reliquias alienígenas había encontrado lo que claramente era un flotador de cobre de una cisterna de inodoro. O sea, de estos flotadores que tienen los toilets. Qué risa. Y una lámina de estaño en la que todavía se podía leer productos de Argentina. Sí, eso me dio tanta gracia, qué risa. Este Randy es alguien que supuestamente tiene una recompensa de $1,000 para quien No, pueda... creo que ahora es como $2 millones. ¡Wow! Si tú puedes demostrar cualquier cosa poderes sobrenaturales. sobrenatural, sí. Qué En un ambiente controlado. En- O sea, grabaciones. Claro. Claro, sin Cámaras. aire, sí. Sin aire. No sin aire. Me refiero a que si tú vas a soplar páginas, van a detectar que estás soplando las páginas en vez de moverlas con la mente. Exacto. Bueno, de todos modos, el padre Crespi era bien querido en la zona. Y cuando murió a la edad de 90 años, como 2.000 personas asistieron a su funeral. Wow. Popular. Una teoría conspirativa, y esto, bien descabellado, pero es que el padre Crespi no era nada menos que Hitler. ¿Cómo? Así. A pesar de que Hitler murió en 1945, o fue visto con vida hasta abril de ese año, en Alemania, el padre Crespi habría llegado a Ecuador en 1938, si es que había permanecido unos 50 años. Incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero igual hay algunos que creen que Crespi podría haber sido Hitler. A lo mejor Hitler lo mató, se dejó crecer la barba y lo reemplazó. ¿Quién sabe? Un clon. Claro, la cosa es que dicen que descubrieron algunas cosas interesantes sobre él después de que murió. Dejó millones de dólares en obras de arte. Los alemanes locales y otros más tarde identificaron gran parte de esta obra de arte como perteneciente a la colección privada de Adolf Hitler. Uf. Hitler era un conocido coleccionista de arte y la mayor parte de su colección privada nunca se encontró después de la guerra. Puede ser que tenía afición por el arte. Después de todo, él había intentado pintar al principio, ¿te acuerdas? ¿Hitler? Sí, Hitler, fue no un era buen mu- artista. no era muy bueno, pero... no era tan Yo vi terrible. unas obras que estaban bien bonitas. Ay, sí, Unos sí, tiene algunas- paisajes, unas ciudades, sí, unos trató de ser pueblitos. pintor al principio. Tenía afición por el arte. Pero le fue mal y después se puso todo bravo Sí. y dijo, no, ¿saben qué? Sí. El Tercer Reich. Es que a los judíos no les gustaron sus pinturas seguramente. Qué Entonces risa. se vengó. Entonces los testigos dicen que poco después del funeral, el 16 de mayo de 1982, 2 aviones de carga fueron cargados con la colección de arte del padre Crespi y partieron y nunca más se volvieron a ver. El jefe de policía local de la ciudad de Cuenca informó lo que denominó como equipos de hombres europeos. Invadió la pequeña ciudad el día anterior del funeral.
Varios asistentes del funeral eran alemanes y tenían escoltas armadas. ¡Wow! Eso es totalmente inventado, ¿no? Algo que sí yo encontré acerca del padre Crespi es que basado en sus creencias y las cosas que supuestamente los nativos le estaban dando, él era alguien que creía que, como habías dicho tú, que en Centroamérica y Latinoamérica habían llegado los babilonios y los egipcios en algún tiempo en el pasado, Sí. basado en datos que pues aún no se pueden confirmar con exactitud. Sí hay ciertas similitudes con ciertas artes, pero no hay, obviamente no hay evidencia de aquello, pero para mí sí hay una persona amable que está ayudando a la comunidad y todo el mundo sabe qué es lo que le interesa a él. Puede que la gente estaba tratando de darle lo que él quería, ¿no? Ah, sí, esto lo Sí, puede encontré ser. en una cueva y Sí. dice hecho en Egipto. Mira, está hecho en Egipto, es de Egipto. Argentina está en Egipto. La primera... Casi digo la primera letra de ambos países es la misma. Y yo, Egipto, Claro, no, también. no, ni siquiera son las... No, never mind. Pero es una vocal, es una vocal. Son La vocales, conexión está entonces. ahí, la conexión está ahí si tú la quieres encontrar. La cosa es que ellos dicen que la civilización se originó en América y después se movió a Europa. O sea, los babilónicos son bien importantes porque fueron donde se originó como la religión casi. Sí, uno de los Ujú. civilizaciones más antiguas. Pero mira, yo Y, te comento esto. ujú, Es, si tú recuerdas en los episodios que hemos grabado con Malca y con Christopher acerca de mitos y leyendas, incluso el origen del mundo, en varias ocasiones y en varios lugares a través del planeta Tierra, hay muchos mitos del origen del ser humano que indica que nosotros salimos de la Tierra. Bueno, nosotros no en general, pero de ese grupo social que indica que en el tiempo pasado salimos de la Tierra, fue por ayuda, no sé, de la diosa X o del dios Enrique o el quien sea, pero en los Estados Unidos hay varios grupos de nativoamericanos, los Hopi, los indios Hopi, ujú. rastrean su origen a los hombres hormiga y cuentan un cuento de que ellos salieron de la Tierra. Igual también en Centroamérica hay varios grupos de nativos que también pueden rastrear su historia a la salida del primer hombre y la primera mujer de un lago. No me acuerdo de las historias específicas en sí, Ujú. pero esto se encuentra todo alrededor del mundo. Y si Está la historia de la cueva de... ¿Cómo se llama este? Ya, olvídalo. la película La Cueva, no, esa no es de lo que estoy hablando, Armando. Pero en sí, entonces también, por ejemplo, hay gente como Randall Carlson, que es un investigador geólogo que se enfoca en cambios del entorno, es decir, la historia how do you say weather in Spanish? Del clima, como que eventos climáticos del pasado. Él ha investigado y ha encontrado evidencia del gran inundamiento que ocurrió en el pasado. Ujú. Y, sabes, eso se encuentra en la Biblia, se encuentra en el Torá, se encuentran varias otras historias en los indios de Australia y otras partes del mundo que hubo una gran inundación y qué tal cosa. Y lo que vi en relación a la Cueva de los Tallos, que supuestamente si hubo una civilización antigua que vivió en el planeta Tierra que antes de que ocurriera este diluvio, que cierta gente pudo haberse escondido en las cuevas y sobrevivido esa catástrofe de dicha forma. Pero cuando veo la descripción de los seres que han visto en las cuevas de los Ujú. tallos, eso sí ya se vuelve otro tema totalmente loco, porque supuestamente humanoides de 3 ojos con seis extremidades, o en otro caso, como mencionaste tú desde un principio, gigantes. Lo que sí creo yo es que basado en la información que hemos ya platicado previamente en varios otros episodios y la información que encontramos para el episodio de hoy, es que si hubiese, si hubo no, eso no tiene sentido. Si Ujú. hubieron individuos que tallaron a mano esas estructuras allá debajo en la cueva de los tallos que parecen puertas y pasadizos, que no fueron
aliens o que no hubo interacción con extraterrestres, como mencioné antes. Eso sí ocurrió. Porque son refugios naturales. Exacto. No Que hay tú puedes necesidad estar ahí y dejar cosas atrás, Sí, así señor. una vasija. No hay Sí, necesidad de meter a naves espaciales al correcto, tema. sí. Claro, si eso es lo que te llama la atención, tú puedes meter aliens hasta en el cuento de Pie Grande y el monstruo del lago Ness. Pie Pero Grande es un alien. en serio, hay gente que... Bueno, eso es otro tema. Lo que te quería comentar acerca también del origen de las cavernas o el origen Sí, subterráneo cuéntame. es la alegoría de la cueva de Platón, Ok, que es súper famoso, que la gente al principio vivía en cuevas. claro. Es una alegoría. Y en las paredes se reflejaba así como las sombras de lo que se veía afuera. Entonces ellos basaban sus creencias en las sombras bidimensionales que veían proyectadas en las paredes. Ah, ya. Y no fue hasta que salieron que vieron así como la verdad. Entonces a veces como que no conocer la verdad es como quedarse dentro de la cueva Ujú. y basar todo lo que uno cree solamente en los reflejos que sombras. se ven en la pared. Ya. Claro, en las sombras. Pero son refugios naturales. Así Claro. que sí, ¿por qué no puede haber gente viviendo ahí o pasando la noche ahí si es que no hay un oso dentro? Hombres topo. Los hombres osos, Los hombres osos. claro. Otra cosa más loca para terminar con eso es que la cueva podría estar conectada por cuevas por toda América, incluyendo hasta Canadá. O que podría ser una entrada a Agartha o ciudades subterráneas. De que estén todas conectadas, no creo. No, Pero tampoco. sí se sabe que hay cuevas, que hay cavernas subterráneas por todo el mundo. Sí, por todas partes Claro, hay cuevas. entonces... Y te cuento cómo se producen las cuevas. Dale. ¿Quieres agregar algo más sobre la cueva de los tallos? Porque esto es general. Es como No, honestamente, pues ya mencionamos los puntos importantes. Dale. Ya. Hay varios tipos de cuevas. Algunas se crean por movimientos tectónicos. No sé, pues hay un temblor y se abre un espacio porque se movieron las rocas. La lava también puede dejar túneles bajo la roca. Túneles que parecen hechos como de un gusano. Formas de cuevas. En el océano, el océano erode las rocas y puede crear bordes por el borde. Cuevas por el borde. Bordes por el Y borde. formaciones como portales. ¿Sí? Se ve una roca como un hueco adentro. Hay una en Chile, en Antofagasta, hay una que se llama la Portada de Antofagasta, que voy a dejar una foto también. Y se puede ver una roca que es como un portal que está en el océano. Es porque el agua ha ido durante millones de años erosionando la roca y va dejando eso. La formación de cuevas como la de los tallos también se origina en el mar, porque hace millones de años ese lugar estaba bajo el agua, Ujú. igual como acá, estaba bajo el agua. Criaturas como cangrejos, corales, caracoles, almejas y muchos microorganismos construyen sus conchas de minerales que encuentran en el agua, principalmente carbonato de calcio. Cuando mueren, sus conchas vacías caen al fondo marino. Luego de varios trillones de muertes durante varios millones de años, las conchas se empiezan a apilar, formando una capa. Eones más tarde, en otros periodos geológicos, digamos cuando el agua baja, las capas de conchas van quedando enterradas bajo otras capas así de tierra, de diferentes minerales. Y estas van aplicando presión a la capa de conchas, hasta que el mineral con la presión se fusiona en una sola roca, que es lo que nosotros llamamos ahora piedra caliza o limestone. Si tú miras piedra caliza o limestone al microscopio, vas a ver que tiene varias estructuras de animales. Sí. Son conchas de animales fusionadas. Acá en Austin hay piedra de ese tipo por todo por lado, bro. Todas partes. No se puede cavar No, acá porque encuentran unas piedras. Es horrible. Es horrible, dude. Sí, yo una vez traté de hacer un jardín acá y picando me encontraba una piedra. Ya sacaba la piedra. Y empiezas a tratar de sacar la piedra y resulta que la piedra es un boulder. No sé cómo se... Una piedra enorme. Una roca. Sí, una rocota. Y horrible. Hacer una piscina que es súper caro por eso mismo. Yo trabajé, hermano, yo he tenido casi todo trabajo, pero trabajé en construcción hace varios años y me acuerdo una vez estuvimos tratando de ayudarle a una persona a hacer una cerca en su propiedad. Ajá.
Hermano, y creo que mitad del tiempo que estuvimos ahí fue tratando de abrir huecos porque debajo de la superficie de la tierra había una capa de piedra caliza de este tipo. Sí, Y estamos hablando de unos 20 centímetros. y nos tocaba romper eso primero para poder llegar a la tierra Claro, de hay debajo que para las estructuras que iban a sostener la cerca. Nos duró creo que una semana, no, un fin de Sí. semana. Claro, yo creo que si vas a hacer una piscina hay que romper la roca porque tratando de sacarla. Tú ves estas casas que construyen y muchas veces ponen estas rocas gigantes de decoración Sí. afuera. Y de ahí la sacan, de haber excavado y de Claro, preparar el área. exactamente. Entonces ahí dejan como Son de ahí mismo. un recordatorio. Eso, también hay explotación acá de eso. Hay minas de piedra caliza por todas partes ¿La piedra caliza para qué se puede usar? para construcción. Y también el carbonato de calcio también se usa en la producción de abono y se lo ponen de comida a las gallinas también. Oh, ok. Se usan para alimento, para todo. I didn't know. Entonces, en el océano, actualmente todavía hay carbonato de calcio que los animales usan para formar sus conchas. La gracia es que el carbonato de calcio se disuelve fácilmente en el agua y por eso es que otras criaturas pueden reciclarlo y aprovecharlo de nuevo. Así que si tú eres una almeja y tu concha tiene olor a cangrejo, es por eso. Ahora ya saben, para las almejas que nos estén escuchando. Claro. Así, mientras que una macha está muriendo, en la atmósfera, en una zona de baja presión y baja temperatura, está causando que en una nube el agua se condense y produzca lluvia. Pero estamos en un momento en que no se ha saturado tanto como para que forme agua líquida todavía y gotee. Esto va a ocurrir en un momento. Mientras tanto, hay moléculas de agua flotando, interactuando con otras moléculas en la atmósfera. Y ahí viene una molécula de dióxido de carbono y choca con una molécula de agua y ahora se transforma en ácido carbónico. Ahora se están formando gotas y comienza a llover. Ujú. Las moléculas de ácido carbónico acidifican la lluvia y caen al suelo. Y de ahí es donde Está- viene la lluvia ácida. Lluvia ácida. Generalmente no es tan ácida, Ujú. es un ácido débil, pero esta lluvia cuando cae al suelo y es absorbida por la tierra y sigue bajando, estas moléculas siguen atrapando otras moléculas de ácido en el camino. Y si bajo la tierra hay una capa de piedra caliza, que está formada de calcio, se va disolviendo. Ah. Y así después de varios millones de años se produce una cavidad bajo la tierra. Y deja ese espacio vacío. Y deja el espacio vacío, Súper. que en las partes más débiles, así en los techos más débiles, se puede caer y forma estos sinkholes o sumideros Uy, qué miedo. que generan las entradas a las cuevas. Ajá. Y no se necesita mucho tiempo en términos geológicos. En términos de La cueva más grande del mundo es Hang Son Dong en Vietnam. Y esta se formó hace unos 3 millones de años atrás. ¿Cómo se escribe? Hang, H-A-N-Y, Son, S-O-N, y Dung, D-O-O-N-Y. Ok. Una cueva hermosa que está en Vietnam, es la cueva más grande del mundo. Y esa es a la que vamos a ir para el segundo episodio del canal de YouTube donde nosotros exploramos cuevas, ¿verdad? Si se detectan aliens, sí, yo creo. Ese va, para ahí vamos, para el 2025, ahí estaremos. A lo mejor algún día podemos viajar personalmente, quién sabe. Sería genial. Entonces, claro, estos sumideros caen y se producen las entradas a las cuevas. Cuevas hay por todas partes donde haya piedra caliza. Acá, hace pocos años atrás, creo que fue en el 2014, en un barrio se hundió la calle y había una cueva debajo. Una cueva grande. Y se disputó por harto tiempo qué hacer con esa cueva, porque la gente local, algunas personas querían que se abriera al público, así como un parque, Sí. que podía traer dinero, qué sé yo. Estaba debajo de varias casas, entonces habría que haber comprado varias casas para poder hacer acceso. Y al final, el gobierno decidió por llenarla de concreto, cerrarla y rehacer la calle. No. Sí, y a varias gente no le gustó eso porque era una formación natural. Pero está lleno de cuevas por acá, está lleno. Sí. Cuevas por todas partes, seguramente debajo de tu casa hay cuevas. Entonces hay que tener bien harto cuidado cuando uno va andando y de repente como que la carretera, la calle así como que se hunde un poco. Es por estas cavidades que se van formando debajo. Y sinkhole aparecen, o sumideros, que son como estos hoyos que caen al infinito. Es porque lo que había debajo se disolvió. Ok, no sabía. Yo sí Y había visto, cada... sí había visto Ujú. historias acerca de sinkholes y que toda clase de Disuelto. cuentos.
Pero no había tenido en cuenta la posibilidad de que Claro. esto, sabes, no ocurrió de buenas a primeras, de que hay un proceso biológico, bueno, sí, biológico, químico. Sí, bueno, sí, químico. Y esto pasa por el tiempo. Entonces, la piedra caliza puede tener diferentes consistencias y algunas que son más blandas que otras y se van formando hasta como capas que si tú las miras parecieran como ladrillos y por eso se forman estos techos así como lisos, Ujú. porque cae esto. Y si tú miras las fotos de la Cueva de los Tallos, te das cuenta que donde dicen que hubieron estos arcos, estas entradas hechas por extraterrestres, Aliens. aliens, Christopher. tú ves que esa entrada es una entrada, o sea, hay una salida por el otro lado. Y hay agua constantemente corriendo. Claro. Agua subterránea que corre constantemente. Cuando tú ves las exploraciones estas hay que ir con botas eh, y caminas sobre el agua en varias partes. Sí, hay fango, hay Sí, lodo. claro, de entonces todo. el agua está todo el tiempo corriendo y formando estas rocas. Entonces, las cuevas se van constantemente haciéndose más grandes. Ok. Ujú. Así que en cualquier parte que haya piedra caliza es fácil encontrar cuevas. Y si tú quieres vivir en un lugar donde hay piedra caliza, ten en cuenta que es bien difícil mantener un jardín, hacer una piscina o cavar un hoyo. Muy cierto. O sea, eso es lo que tenemos por hoy sobre la Cueva de los Tallos Sí. y cuevas en general. Yo, pues, con respecto a la investigación de hoy, sí quiero clarificar que si estos temas les llaman la atención, siempre es importante, como con todo, ¿no? Averiguar por varias avenidas, encontrar más información de lo que puedas para estar, pues, al día, ¿no? Cada quien siempre está predispuesto a la información que quiere encontrar después de todo. Entonces, entre más fuentes tengas, creo que es más fácil pintar una imagen más clara de lo que estás tratando de aprender. Si en algún punto terminan leyendo los libros de Eric Von Däniken, en mi opinión creo que él inició pues con una idea noble, se dejó llevar por la popularidad que sus libros terminaron con ciertos grupos sociales como los ufólogos y creo que terminó haciendo conclusiones basadas en información pues no necesariamente concreta. Entonces, Sí. en sí, pues yo no puedo decir nada porque hay veces terminamos hablando los dos, yo digo algo y me doy cuenta que de pronto mis creencias pudieron haber sido basadas en datos incorrectos, pero así es que uno aprende, así es que uno termina Eso. creciendo. Y es importante reconocer cuando las creencias propias pueden estar basadas en algo que pudo haber sido cierto hace años o que no se averiguó correctamente. Léanse esas cosas, averigüen. Creo que Con una pizca de sal, como dije. Exacto, con una pizca de sal. Creo que él en sí encuentra ciertas cosas en sus libros que como que no tienen mucho sentido. Lamentablemente no las explica bien o termina explicando de forma que pues ahora sabemos que no es verdad. Pero creo que ahorita mismo me meto en Amazon y me compro el libro del carruaje de los dioses a ver si me pierdo. Hay una parte que sale que sacó ¿cómo se llama el compás? La brújula. Y no funcionaba. Ah, sí, eso también lo vi yo. Y Morix le dijo que ahí no funcionaba porque habían, ¿cómo decía? Había radiaciones extrañas. Fuentes Y él electromagnéticas. no, radiaciones. What? Radiaciones no tienen nada que ver con el magnetismo. Brújulas. Entonces lo dejaba ahí. Y claro, entonces, bueno. La cuestión es que aunque uno no crea esto, o aunque uno se dé cuenta que es fantasía, no hay que ser indiferente porque igual son lugares fascinantes. Sí. Y hay un montón de interés biológico y geológico. Sí, señor. Siempre hay algo, hay riqueza de ese tipo. Uh-huh. Y estas historias son entretenidas igual, escucharlas. Uh-huh. Por eso estás escuchando este episodio. Por eso mismo. Uh-huh. Y por eso nosotros investigamos y nos gusta. Claro. Eso. Hay lugares también. Yo estaba en Perú, tuve la suerte de visitar ¿cómo se llama la construcción de Machu Picchu? Sí. Está cerca de la estación en Cusco, que es como la ciudad más cercana. Y en Cusco hay varias ruinas incas, y me acuerdo de haber visitado un par que eran fascinantes. Había una parte así como. Siempre me acuerdo, creo que era circular, un área circular, así en la cima de un monte. Ajá. ¿Ya?
o sea, sin árbol, sin nada alrededor, una muralla de no más de unos, no sé, por cuánto, 50 centímetros de alto, circular. Y si tú te ponías al centro, se escuchaba eco. O sea, esta muralla, por chica que era, producía un eco. Así en medio de la nada, no estaba en el interior. Era bien extraño. Había otra que era como una construcción más grande, también cuadrada, por ejemplo. Un cuarto, más grande que unas 2 piezas, así, con murallas altas. Y de repente habían como unos huecos en las murallas, así como unas entradas. Sí. Pero no ventanas, sino que como una entrada, del porte de una caja de zapatos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si tú ponías la cara dentro de esta caja, y otra persona también ponía su cara dentro de la caja en otra sección de la muralla, y tú hablabas, se podían escuchar. O sea, la vibración va pasando